en estos días y es vital, es importante que nosotros manejemos esto. Antes de darle inicio, me gustaría que usted pueda cerrar sus ojos ahí en su lugar, porque usted no vino a verme a mí, usted vino a ver al Señor, a encontrarse con Papá Dios y a tener una palabra de parte de Dios. Por favor, ahí en tu lugar, por lo que tú más quieras, con tus ojos cerrados, ten conciencia de lo que estás haciendo ahorita. No se trata de mí, no se trata de los músicos, se trata de Dios. A la casa del Señor vamos a pedirle y vamos a tener comunión los unos con los otros, pero primeramente con Dios. Entonces vamos a darle gracias al Señor y vamos a pedirle que sea Él quien esté hablándonos en este tiempo. Señor, te damos las gracias, Dios. Estamos agradecidos contigo, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, el cual hoy se ha renovado, Señor, en este día, y nos permite, Señor, encontrarnos en este lugar, Señor, para adorarte juntos como hermanos, en armonía, Dios, para buscar tu rostro todos, Señor, y poder encontrarnos, Señor, con una palabra que nace de ti para nosotros, apercibiéndonos según tu palabra, Dios, para poder caminar conforme a tu verdad. En el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias por todos los que estamos acá, Señor, que nos has permitido llegar, a todos los que están, Señor, también por las redes sociales, porque no han podido venir, están algunos enfermos, otros en otros lugares, pero gracias a ti, Señor, porque tú eres quien hace todo posible, porque tú eres quien, Señor, te manifiesta con poder. Te damos la gloria, honra, adoración y alabanza solo a Dios, el único digno. Señor, te pido que seas tú hablándonos a través de esta tu boca, porque te pertenezco. Y que seas tú dándonos, Señor, palabra, respuesta, Señor, para la gloria de tu nombre y la salvación de nuestras almas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahí me gustaría que te puedas, que puedas buscar en tu Biblia Efesios capítulo 4, versículo del 9 al 16. Efesios capítulo 4, versículo del 9 al 16. Y es importante que puedas leer conmigo. Parece que yo le lanzo conchitas de mango para que usted esté leyendo conmigo. Efesios capítulo 4, versículo del 9 al 16. Dice así: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenar algunas cosas. Para llenarlo todo. Versículo 11. Y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para que se queden siempre en la iglesia. Para la obra del ministerio. Para la obra del ministerio. Para la obra del ministerio. Okay. Entonces, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuántos son perfectos ya completamente aquí? Ninguno, ¿verdad? ¿Cuántos están ya al nivel de Cristo? Ninguno. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente,
según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en terror, en amor. Esta palabra es tan tremenda porque esto desmantela cualquier cantidad de error que nos conseguimos en la actualidad. Mire, nosotros como cristianos evangélicos, esta congregación, creemos en las 16 doctrinas fundamentales registradas en la Biblia y las tenemos como guía de cómo debemos conducirnos según la sagrada palabra o las sagradas escrituras, lo que agrada a Dios. Estas 16 doctrinas son la inspiración de las sagradas escrituras, el único y verdadero Dios, o sea, la Trinidad, la deidad de nuestro Señor Jesucristo, la caída del hombre, la salvación del hombre, la santificación, el bautismo en el Espíritu Santo, la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo, los sacramentos de la iglesia que son el bautismo en agua, la Santa Cena, la iglesia, el ministerio, la sanidad divina, la bienaventurada esperanza que son el rapto de la iglesia y la segunda venida del Señor Jesucristo, el reino milenial del Señor Jesucristo, el juicio final, los cielos nuevos y la tierra nueva. Esas son las 16 doctrinas en que nosotros debemos caminar, en las que nosotros debemos estar establecidos, en las que nosotros debemos... Mire, el que le diga a usted y que le está diciendo algo diferente a los evangelios que nosotros nos conseguimos en la Biblia, dice la Biblia que sea anatema. No soy yo, lo dice la Biblia. No podemos caminar de una manera diferente como Dios lo estipuló. Y el que diga algo, no, he traído una nueva revelación. Traigo una nueva revelación, pero esto está, mira, calientito, pues. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que estudiando cuando uno estudia teología, te das cuenta de muchas cosas. Esto que se está viendo en la actualidad también se vivió en la antigüedad. No me voy a dejar. Hay personas que me pueden preguntar, pero pastor, hay iglesias que también practican esto, estas 16 doctrinas y están mal. Leyendo el versículo 14 una vez más dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de quién, de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Te voy a decir algo. Satanás utiliza también dentro de las iglesias para poder engañar a la gente y apartarlas del propósito de Dios. Te lo voy a explicar así. La Biblia dice que Jesús mismo dijo que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y también dice, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, pusimos la mano sobre los enfermos, fueron sanos. ¿Y qué les dice Jesús? Apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea que dentro de la iglesia también hay personas que van a la perdición. Y nosotros tenemos que ver que nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. O sea que yo no puedo andar jugándome la del cristianito con cosas que me pueden hacer perder a mí y que pueden hacer perder a los demás. ¿Aló? Amén. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de que tengo que tener temor de Dios. ¿Cuántos tienen temor de Dios aquí? Amén. Yo lo voy a decir así. Si nosotros no cuidamos nuestra salvación con temor y con temblor, puede llegar el momento del rapto y nos podemos quedar. Oh, pastor, que la salvación no se pierde, que la salvación se pierde, que no sé qué. Se pierde es el alma, la salvación es Cristo. Cristo no se pierde el alma de la persona. Según la persona decida, si yo decido caminar con mi esposa, decidí casarme con mi esposa, es con ella que yo voy a estar. Yo no voy a estar mirando para otro lado, yo no voy a estar buscando para otro lado, yo no voy a estar besando para otro lado. Pero si empiezo a caminar viendo otras mujeres, besando otras mujeres, y estando con otras mujeres, divorcio. Lo mismo pasa con la iglesia de Jesucristo. Somos la novia, Él es el novio. Pero usted cree que Dios va a decir, bueno, sí, anda un ratito con la ramera y después nos vemos.
¿Aló? Amén. Dios no quiere eso. Dios es un Dios celoso con lo suyo. Amén. Y si nosotros le pertenecemos al Señor, entonces nosotros tenemos que alinearnos a las cosas de Dios. Y tenemos que empezar a hacer las cosas conforme a la palabra del Señor, sin religiosidad y sin libertinaje, porque la palabra de Dios no tiene religiosidad. De hecho, el mismo Jesús le decía a los fariseos: ustedes crean leyes que ni ustedes mismos pueden seguir. Y entonces vemos a una cantidad de fariseos en la actualidad haciendo leyes que ni ellos mismos pueden seguir. Le llamamos dogmas. Son leyes creadas por los hombres, atribuidas a Dios. Anote eso. Un dogma son leyes creadas por los hombres, atribuidas a Dios. Entonces vemos gente frustrada con cosas como que tienen que usar una falda, cuando no es así. La Biblia no te habla de eso, eso es un dogma. En ninguna parte dice eso, que no vas a tener que andar con el bigote largo. Hay mucha santidad en un bigote. Eso no aparece en las Escrituras. Son dogmas. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Escúcheme bien lo que le voy a decir. ¿Usted sabe cuántas personas se han perdido por causa de la carnalidad de muchos religiosos? ¿Usted sabe cuánta gente ha dejado de seguir al Señor por causa de estos dogmas? Personas que han dejado de seguir al Señor y de buscar y de tener una intimidad con Dios y de cumplir con lo que dice la palabra de Dios, porque dice: si eso es seguir al Señor, entonces prefiero estar en el mundo. Porque Dios no es religiosidad, Dios tampoco es libertinaje, Dios no es aquel que quiere aprovecharse de la gente. Dios quiere salvar a la gente. Dios nos ama y realmente quiere la salvación de su pueblo. Quiere la salvación, dice la palabra de Dios, que Él quiere que hasta el impío sea salvo. Entonces nosotros tenemos que entender que, se los voy a decir así, el evangelio lo hemos complicado. Durante mucho tiempo, en vez de llevarlo como Jesús lo llevaba, lo llevamos con tantas cosas y le metemos más marañitas para que sea más complicado, cuando Jesús lo simplificó. Amarás a tu prójimo como... ¿Cuánto? ¿Aquí usted se ama verdaderamente? Amarás al Señor tu Dios. ¿Realmente amas a Dios? No, es que no puedo, yo tengo que faltar hoy porque más importante es lo que voy a hacer. ¿Realmente amas a Dios? ¿Realmente amas lo que Jesús hizo por ti en la cruz? Entonces, si lo amas, debes cuidar lo que amas, porque yo amo a mi esposa y amo a mis hijos y los cuido. Entonces yo amo al Señor y yo no quiero perder mi salvación. Yo quiero que cuando llegue mi tiempo poder estar junto al Señor y abrazarlo y gozarme con Él por la eternidad. Entonces tengo que cuidar mi salvación para cuando me llegue mi momento poder estar con Él. ¿Por qué? Porque hay personas que se ganó que la salvación no se pierde. Eso es concupiscencia y quieren seguir pecando. Tenemos que mantener nosotros el equilibrio, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Aló? Mire, nosotros tenemos que caminar con nuestra mirada puesta en Cristo, con nuestros oídos puestos en Cristo, con nuestros pasos direccionados hacia Cristo, con nuestras rodillas dobladas en Cristo. Se lo voy a explicar por qué. Miren, nosotros podemos ver personas que de repente van, Cristo está allá, y van caminando hacia allá, pero van viendo a Cristo. Van en sentido contrario. ¿Usted es cristiano? Sí, claro, pero van para otro lado. Van en sentido contrario, van viendo a Cristo en sentido contrario. Y nosotros tenemos que entender que nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor, dirigirnos hacia el Señor, escuchar la voz de Dios. Eso es lo que tenemos que entender nosotros. Como se los he dicho en diversas ocasiones, yo no morí por usted,
Mi esposa tampoco le ha salvado. Ella salva y cura gente por la medicina que Dios le entregó, la ciencia y el don, pero no que salvó y se murió por la humanidad. Nosotros no hacemos eso lo hace Jesús. Usted se debe a Jesús y usted debe caminar de esa manera. La iglesia de Jesucristo debe entender esto a nivel mundial. Nos debemos es a Dios y tenemos que buscarlo de esa manera, no solamente dentro de la iglesia, en nuestro hogar, en la calle, cuando vamos caminando. En estos días me pasó algo curioso. Iba yo camino a Valencia en la moto y estaba eso fue, creo que fue el miércoles, ¿no? Cuando estaba cayendo la lata de agua sobre la naturaleza. Y yo me fui mojando y iba en la autopista y la moto comenzó a fallarme. Yo decía, Señor, me voy a parar en algún lado. Me tengo que parar porque tengo que escapar ya. Y entonces la moto me empezó a fallar y se me apagó. Y cuando se me apagó la moto, y yo comencé a darle con una patineta hasta un lugarcito ahí que vi un tortito ahí todo raro, improvisado, y me paré. Y cuando yo me detengo ahí en ese lugar, yo veo que será lo que se va, le sacudo el cachimbo donde va la bujía y prendió la moto. Y listo, me paro aquí, voy a dejar compartir. Y me paro y comienzo a hablar con un motorizado que estaba ahí y con los señores que estaban ahí que atendían mecánica de camiones. Y resulta que Dios quería que yo me parara en ese lugar para predicarle al joven que estaba en ese lugar. Y no porque yo, bueno, le hablé. No, el hombre necesitaba de Dios. Estaba viviendo una situación difícil. Momentos de depresión terrible. Y Dios permitió que se me apagara la moto con ese chubasco de agua para poder hablarle a él. Y así como Dios me llevó para allá, tan lejos, por ese hombre, así también lo ha hecho por nosotros. Ahora, ¿cuál es el interés que nosotros le hemos puesto a Dios? Porque ese joven se la pasa escribiendo. Sí, pastor, yo voy a hacer las cosas así, yo quiero buscar a mi Señor y yo voy a hacer las cosas como Dios dice. ¿Y nosotros qué? ¿Dónde está el cuerpo de Cristo a nivel mundial? La iglesia de Jesucristo se ha envanecido. Tenemos que ver que tenemos que caminar como Dios lo ha estipulado en su palabra. El versículo 15, que de lo que leímos, dice, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Tenemos que crecer en Cristo. Se lo voy a decir así. Mi persona y mi esposa, cuando Dios determine que nosotros ya no vamos a estar en este lugar, usted tiene que permanecer buscando al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros no nos debemos a los hombres. Nosotros nos debemos a Dios. El hombre tiene un tiempo de estancia en esta tierra. Algunos 60, otros 70, otros 80. De estas generaciones no creo que lleguen más de ahí. Pero de las generaciones anteriores sí vemos. En estos días mi esposa me habló, creo que era de 115, 110 años, por ahí me habló otra vez de una persona. Por Dios, buena vida vivió esa gente. Entonces nosotros los que estamos en estas generaciones, nosotros no vamos a durar mucho. Nosotros tenemos que dejar un legado, y el legado que nosotros tenemos que dejar es este: predicar la palabra de Dios. Una palabra no tergiversada, repita conmigo, no tergiversada. No voy a ser transversada, por favor. Entonces nosotros tenemos que predicar el Evangelio, llevar la palabra de salvación. Una palabra que restaure los corazones, que restaure las mentes, que ayude a las personas a levantarse, a fortalecerse. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted lleva una palabra vacía, la gente se frustra. Cuando usted lleva una palabra vacía, llena de puras emociones, la gente no crece, la gente no se fortalece, sino que la gente anda emocionada, caminando en un lugar donde solo se mueven sus emociones, pero sigue vacío de todo. Porque se llena aquí
y se llena aquí, pero su espíritu está vacío. Cuando nosotros tenemos que llevar la gente a los pies de Cristo. Cristo es el Señor y tenemos que deslastrarnos de todas estas cosas y caminar hacia el Señor, a tener una relación genuina con Dios, a tener una relación donde nosotros nos postremos delante de Dios y podamos tener una relación con Él verdadera, no un acto religioso, no un acto emocional, donde podamos hablarle al Señor y desnudar nuestro corazón y Dios pueda hablarnos. No, pastor, Dios no habla en estos tiempos. ¿Cómo que no? Tú no lo dejas hablar, porque armas tus municiones de oraciones y comienza una ametralladora de oración, y después que se te acaban las municiones, bota la broma, chao, amén, y te vas y no dejas hablar a Dios. ¿Aló? Mire, tenemos que crecer en amor, no con odio. Dígale al que tiene a su lado ahí, sin odio. Tenemos que crecer en amor, no con odio, no diciendo mentiras blancas, no actuando sin reconocer nuestros errores. No somos perfectos, pero tenemos que evaluarnos siempre. ¿Y saben algo que hacemos mi esposa y yo? Siempre agarramos y nos lanzamos al filtro de la palabra. Este filtro. Cuando vemos que ¿cómo estamos con esto? Así, ya sé que tengo que corregir, ya sé que tengo que soltar, ya sé que ¿a quién le gusta? ¿A quién le gusta que lo estén corrigiendo? A nadie, ¿verdad? Pero la misma Biblia dice que después te va a traer, ¿qué te da la corrección? Hermano, la Biblia, Claro, porque la Biblia nos dice que después esa corrección te va a traer bendición más adelante. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a cambiar y eso va a traer bendición a nuestra vida. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Que la corrección nos lleva al Señor. Porque el Padre a quien ama, malcría. Dígale al que tiene a tu lado ahí adelante y atrás, dígale, cuidado con una visita extraña. Acuérdate que la prédica se llama Maestro de Doctrina, boca con lo que están confundiendo ahí. Entonces, mire, la teología evangélica, llamada también reformada por recoger los grandes principios de la reforma del siglo XVI, que fue en el fondo un volver a los orígenes. Eso fue, como decir, un refrigerio para la época. Es una teología contrapuesta totalmente a todas las corrientes que estamos viendo, a todos los movimientos que estamos viendo en la actualidad. Si usted se pone a ver y a estudiar la Biblia, usted va a ver que lo que está surgiendo ahorita está totalmente en contrariedad a lo que realmente es la teología evangélica. ¿Usted ha visto Martín Lutero? ¿Ha estudiado sobre Martín Lutero? ¿Cuántas tesis hizo? 96. ¿90 quién? 9. 96. Cuando él pega sus tesis, él comienza a hacer una reforma, no de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios él la sacó a como realmente tenía que estar, a enseñarla como la tenía que enseñar. Él lo que empieza a refutar es la manera de cómo la iglesia de turno estaba enseñando la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo se le llamó en la historia a la iglesia que era la iglesia católica romana? ¿Cómo se le llamó a la iglesia el tiempo de la iglesia romana? Se llamó el tiempo oscuro de la iglesia. Está reconocido en la historia como el tiempo oscuro de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos eran los que dirigían hasta la iglesia en Jerusalén. Ahora, nosotros tenemos que ver que cuando viene esta reforma viene para que nosotros podamos caminar con libertad como Jesús lo estableció. Ahora yo se lo voy a traducir de la siguiente manera. Mire, la iglesia actual también necesita esto. No reforma de la palabra de Dios.
porque la palabra es una, nadie la puede cambiar, pero sí reforma de cómo se enseña en las iglesias. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer que usted se pierda, hermano. Yo tengo que hacer que usted, no sé cómo, pero yo tengo que hacer que usted en su casa tenga lectura de la palabra. Yo tengo que buscar la manera de que usted tenga un buen aprendizaje de la palabra de Dios, de que usted cuando llegue a su casa usted pueda meterse en oración, darle gracias a Dios por las cosas, meter a su familia en la oración. Yo tengo que llevarlo a usted a cumplir con lo que dice aquí. Y la idea es que usted pueda tener su relación con Dios. Cuando uno tiene una relación genuina, no religiosa, no emocional, no religiosa ni emocional, ahí es cuando nosotros podemos identificar que Dios realmente nos habla. Pastor, ¿cómo yo puedo agarrar y filtrar esto? Sí. ¿Cómo yo puedo filtrar esto? Por la palabra. Si tú te pones en oración, ya tú sabes que Dios no se va a contradecir a su palabra. Tú sabes que Dios no te va a decir que algo que vaya en contra de su palabra. No lo va a hacer. Y nosotros tenemos que entender que cuando Dios nos corrige, nos va a corregir. Y hay muchas cosas de las que nosotros hacemos que nos gusta hacerlas. Y Dios va a decir, eso no. Y vas a tener que soltarlo. Así vaya a beneficiarte eso. ¿Aló? Amén. Yo tengo oídos que oigan. Amén. Ajá. Entonces la iglesia actual necesita también esa reforma, esa purificación de todas esas estratagemas de hombres que con astucia emplean las artimañas del error. Personas que aprovechándose de otros, provocando que la gente desee estar lejos de Dios en vez de acercarse a Él. ¿Aló? ¿Sabes cuánta gente yo me conseguí en la calle? No, lo que pasa es que yo salí herido de una iglesia. Personas que digo, no, yo estaba en esta iglesia fulana y estaba herido. Sí, también hay gente que son emocionales. Pero, ¿sabe algo? Yo he entendido algo, una cuestión, y es lo siguiente, y creo que nosotros debemos ponerlo en práctica. Cuando nosotros sacamos a Dios de la iglesia, es una iglesia vacía. Es una iglesia vacía. Y es una iglesia sin rumbo y sin dirección y sin un norte. Por esa razón, nosotros tenemos que entender que esto no se trata de hombre. Esto se trata de Dios. Amén. Y cuando usted viene a la iglesia, cuando usted va a buscar a Dios, no se trata de usted, se trata de Dios. Porque Dios no gira en torno a usted. Su vida depende de Dios. Y usted no puede pretender que usted va a buscar a Dios para que le dé. Obvio, Dios nos va a dar porque nos ama. Nos va a dar hasta donde Él considere que es bueno para nosotros para no perdernos. Pero Dios no es aquel amuleto de los deseos donde yo agarro y voy a, Señor, dame para que te dé. No, Dios no es así. Dios no es así. Y Dios quiere que nosotros nos esforcemos. Por eso hay mucha gente agarrando y dejando de trabajar y dejando, y eso fue una corriente en un tiempo. No sé si usted se acuerda, o algunos se acuerdan, de que en un tiempo se estilaba que la gente renunciara a sus trabajos dentro de algunas iglesias, digo ortodoxas o sumamente ortodoxas, donde se les decía que tenían que dejar de trabajar y dedicarse a la obra. ¿Aló? Eso no es para todo el mundo. Es al que Dios llamó para eso. Entonces nosotros tenemos que ver que no podemos dejarnos llevar por la religiosidad, por el fanatismo, ¿verdad? Pero tampoco podemos dejarnos llevar por el libertinaje. Tenemos que caminar de la manera correcta. ¿Usted sabe por qué yo le estoy hablando de esto? Porque usted se la pasa metido en las redes sociales en la actualidad. Todo el mundo se la pasa en las redes sociales. ¿Usted sabe cuánta cantidad de gente equivocada en las redes sociales lanzando cualquier trapo sucio? Yo he visto unas herejías en las redes sociales
una herejía. Mi esposa y yo la otra vez estamos viendo y es una locura. Dígame esto que no me voy a extralimitar, porque de ahí para allá usted se podrá imaginar. Estos que agarran y caminan encima de la gente. ¿Sí lo han visto? Y que pero si Jesús tocó el piso. O sea que esté más santo que Jesús. ¿Ah? ¿Aló? Y hay personas que me llegaron a preguntar, pastor, ¿qué opina usted de eso? Como que si tuviesen dudas. Eso es un hereje, ¿vale? ¿Ah? Es un falso maestro, enseña falsedad de las Escrituras. Y por esa razón nosotros tenemos que ver que así como hay cualquier cantidad de gente haciendo lo que... Es que me da pena hasta nombrar las cosas que hacen. Me da vergüenza decir las cosas que hacen, porque son grotescas, basadas en la concupiscencia. Y esos son los dogmas. Personas, hombres heridos, machistas, que tuvieron problemas en su casa porque una mamá no le cuidó bien, no le atendió bien, o porque simplemente fueron golpeados por sus padres, o porque tuvieron alguna situación de incomodidad porque algún familiar abusó de ellos. Y entonces comienzan a llevar el camino del Evangelio, agarran un versículo y comienzan a crear una doctrina de eso. En vez de sanar su corazón y poder caminar decentemente y con orden como lo dicen las Escrituras. Nosotros no podemos agarrarnos de eso. No podemos convertir una doctrina de mi necesidad para mi beneficio. ¿Aló? Ay, Señor. Dígale que está ahí a su lado. Está dulcita la prédica, ¿verdad? Entonces, cuando una iglesia saca las manos de Dios de la iglesia para meter las manos del hombre, entonces sus corrientes, se crea un vacío dentro del lugar. Dios no se manifiesta en ese lugar. No es que Dios no está, porque Dios está en todo lugar, pero se crea el vacío de que Dios no se va a manifestar. Ahora, por eso vemos gente muerta en espíritu, sin rumbo, huérfanos, que desean con ansias la presencia de Dios, una palabra que les llene, una palabra que les transforme, que les lleve a lo que Dios dijo un día que debían hacer. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. La iglesia de Jesucristo tiene que estar llena de palabra con poder. Y palabra con poder no quiere decir que cuando yo esté hablando precisamente van a empezar a salir llamas de fuego. No, palabra con poder es la palabra que se habla y llega al corazón del hombre y comienza a transformarla, comienza a trabajar, comienza a redarguir del pecado, comienza a confrontar del pecado, comienza a edificar dentro de la persona, comienza a sanar dentro de la persona. Eso es una palabra con poder. Palabra con poder piensa, no, aquí yo no veo ni un milagrito. Aquí yo no veo ni un milagrito. Aquí yo no veo, aquí la gente no le sale pelo, no le salen piernas, no le sale nada. Aquí no, el pastor no ora por las mujeres gordas y le entallan. La palabra con poder es una palabra que va a llegar a la vida de la gente y va a comenzar a trabajar. Eso es una palabra con poder. Es una palabra que comienza a transformar desde adentro hacia afuera. No que te crea una fachada, sino que simplemente te transforma de adentro hacia afuera, que realmente va a hacer a lo que fue mandada. Porque si yo agarro un versículo de aquí y comienzo a llevarlo a mi conveniencia, y comienzo a tergiversar y doblar la palabra de Dios a mi conveniencia, eso no va a tener fruto. Entonces, por esa razón se crean palabras emocionales. Entonces tenemos que entender, la iglesia de Jesucristo, que tenemos que soltar y que tenemos que aprender a amar a Dios
por quien es y no por lo que nos da. Empezar a buscar a Dios por quien es Dios. Y empezar a amar a Dios por quien realmente es Dios. Y estar agradecido por lo que nos ha dado. Estar agradecido con Dios por lo que nos ha permitido tener hasta hoy. Como yo siempre pongo el ejemplo, usted sabe cuánta gente murió en el COVID y usted está aquí sentado hoy, los que están en las redes sociales conectados están ahí vivos hoy. Cuando nosotros nos montamos en las azoteas para predicar la palabra del Señor, ¿usted sabe cuánta gente Dios sanó en ese momento? ¿Usted sabe cuánta gente no fue sanada en ese momento? Mi esposa, que trabajaba en el medio de con la medicina, sabía eso era horrible, me decía, no, eso fue horrible. Y usted está hoy. Entonces tenemos que buscar la presencia del Señor. Póngase de pie, por favor, y cierren sus ojos. Necesito orar por usted. Necesito orar por usted. Necesito pedirle a Dios por su vida. Necesito pedirle a Dios por la fortaleza del cuerpo de Cristo, para que usted permanezca siempre firme en la palabra del Señor. Cierre sus ojos ahí. Señor, te doy las gracias, papá. Te doy la gloria, toda la honra, mi Rey hermoso, por todo lo que has hecho hasta hoy, Señor. Por esta palabra que nos has entregado, Señor. Señor, que no solamente nos edifica y nos consuela, sino que nos confronta para que podamos caminar conforme a tu verdad, Señor. Y más, Señor, con estas corrientes que se ven en la actualidad. Permítenos, Señor, sin componendas, sin excusas, Señor, buscar tu rostro. Enamorados y apasionados de ti, Señor. Enamorados, Señor, de tu presencia, Dios, y buscarte por quien eres, Señor, verdaderamente. Ayúdanos a enamorarnos de ti, Señor, cada día más. Ayúdanos, Señor, a entregarnos verdaderamente cada día más en la oración y tener tiempos de intimidad contigo, Señor. Tiempos de calidad contigo, Señor. Donde podamos, Señor, derramar nuestro corazón y que tú puedas agradarte y que nuestra oración suba, Señor, como un olor fragante ante tu trono. Y que podamos deleitarnos con tu presencia, Señor. Y que tú puedas hablarnos, Señor, como tu pueblo. Y que puedas vaciarte en nosotros para la gloria de tu nombre, Señor. Y para el fortalecimiento de nuestro espíritu. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te damos las gracias, toda la gloria, toda la honra, toda la adoración, toda la alabanza y la exaltación solo a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Seguimos en la presencia de Dios, nos despedimos en las redes sociales y seguimos.